Buenas tardes. Hoy, como decía mi hija, hoy completamos 10 días de ayuno, la mitad. Felicitaciones, un aplauso para ustedes. ¿Cuántos han bajado un poquito de peso? Había algunos que en diciembre estaban muy cachetones, yo los vi. Y hasta de cachete han bajado, eso está muy, muy bien. Ya vamos en la mitad, ya llevamos un buen logro, ¿no? ¿Y cuántos han visto la mano de Dios en este tiempo? ¿Y cuántos también han visto como que el enemigo se enoja con ustedes? Eso es porque la bendición que viene es mayor. Amén. ¿Cuánto lo cree? A veces el enemigo pone resistencia antes de la bendición. Pero mayor es Dios. Mayor es el que, diga esto conmigo, mayor es el que está en mí y el que está en el mundo. Y es al único al que yo doy gloria. Se llama el Señor Jesucristo. Levante sus manos y ore conmigo. Dígale: Espíritu Santo, honramos tu presencia en esta casa, Señor. Gracias por estar en este lugar. Y te pedimos que manifiestes tu presencia, Señor, con señales, con milagros, con sanidades, Señor, con bondad, con tu amor, con tu paz, Señor, y con todas las riquezas que hay en tu reino, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eso es, démosle otro fuerte aplauso al Señor. Recuerda que estamos orando los miércoles a las 6 de la mañana. ¿Cuántos han venido? Eso, los esperamos este miércoles y no se venga solo. Y recuerde que el servicio del domingo, mañana a las 5, es un servicio especial dedicado al ayuno. Vamos a adorar más, a orar más, buscar más la presencia y orar más por las personas. ¿Listo? Así que usted mañana puede repetir porque el domingo a las 5 es diferente. Dígale al que está a su lado: aún no lo des por perdido. ¿Sabe que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, no? Usted ha estado leyendo el libro de los Hechos y recibiendo el devocional del pastor, ¿sí? Un chico de mucha sabiduría y lleno de la presencia del Señor. Y fue escogido para servir las mesas de las viudas en Hechos 6. Pero además de eso, era un gran predicador. Y un día estaba predicando con un fuego y con una sabiduría tal que la gente no podía resistir. Así que la gente se enojó con Esteban y lo apedrearon. Y antes de morir, Esteban pidió perdón a Dios por los pecados de aquellos que lo apedreaban. Y yo no creo que estuviese pidiendo perdón por el pecado de matarlo a él, sino que estaba pidiendo perdón por el pecado de que ellos no creían en Jesús. Puedes ver qué corazón tan grande el que tenía este joven. Hay unos hombres de Dios que realmente son increíbles. Y ese fue el primer mártir de la iglesia, y esto desató una persecución en todos los creyentes que tuvieron que huir de Jerusalén. ¿Y sabe por qué ocurrió esto? Es porque los discípulos habían tenido una obediencia a medias. Dios no quiere una obediencia a medias. Dios quiere una obediencia total. ¿Cómo que los discípulos habían tenido una obediencia a medias? Hace 8 días prediqué de Hechos 1, ¿recuerda? ¿Recuerda lo que Jesús les dijo a los discípulos? No se vayan de Jerusalén hasta que, diga conmigo, ¿hasta qué? Hasta que el Padre les envía el Espíritu Santo. ¿El Padre envió a los Espíritus Santos y ellos salieron? No. Y les dijo: y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Y ellos solamente estaban en Jerusalén. Entonces el Señor permitió esta situación para que pudieran ser esparcidos y pudieran llegar a Judea y pudieran llegar a Samaria y a los confines de la tierra. Mire, la bendición de Dios muchas veces hace que nosotros nos acomodemos, cuando la bendición de Dios debiera apasionarnos más y producir una mayor hambre y una mayor sed de Dios. Cuando Esteban murió, habían muchos testigos de su muerte, pero había otro joven que consintió su muerte también con un ímpetu y fuerte, y se llamaba Saulo. Y al ver lo que ocurrió con Esteban, como que eso encendió más su odio con los cristianos. Entonces Saulo, que también es Pablo, un nombre es en hebreo, el otro en griego,
mire lo que hizo. Vamos a ir todos a Hechos 9. Hechos 9, versículo 1 al 2. Dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra. Por eso los contextualicé con la muerte de Esteban. Pronunciaba amenazas en cada palabra. ¿Conoces personas que cada que hablan mal? Dicen groserías, maldicen, casi que ni pueden hablar de otra manera. Y así estaba Pablo, pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Yo creo que Pablo creía que él estaba llevando a cabo algo santo, que estaba defendiendo su fe. Entonces acudió al sumo sacerdote, versículo 2. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban por ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Por qué iba hacia Damasco? Si Damasco estaba tan lejos, 240 kilómetros más o menos de distancia. No habían carros, no habían helicópteros, no habían aviones. Era un trayecto largo. Pero lo que ocurre es que Damasco era una ciudad que conectaba con muchas rutas comerciales. Entonces Pablo quería impedir que el evangelio se propagara rápidamente. Y por eso iba hacia Damasco. ¿Qué ocurrió en el camino hacia Damasco? Mire, el libro de los Hechos relata en 3 capítulos el testimonio de Pablo. Usted puede leer los 3. Yo tomé el de Hechos 9, pero voy a hablar de algunas cosas que están en el otro capítulo 22 y otro 26. Es el mismo testimonio, pero cuando lee los 3 encuentras muchos más detalles. Entonces, vamos al versículo 3 de ahí de Hechos 9. Mira lo que ocurrió. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, ¿cuál misión? Tomar a los cristianos, encadenarlos y traerlos presos a Jerusalén, y el que se resistiera lo mataba, ¿sí o no? Y al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, dice, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Recuerde que esto es por el lado del Medio Oriente. El calor al mediodía es insoportable. Se puede freír huevos ahí tranquilamente. ¿Y cómo que una luz mayor que el sol? ¿Y cuántos saben que el sol de justicia es aún mayor, tiene un mayor brillo que el sol? Por eso es que no necesitaremos sol en la ciudad celestial. Fue Jesús, y el brillo de Jesús, dice, de repente los rodeó. Imagínate lo impactante que tuvo que haber sido esto para Pablo. Versículo 4, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En capítulo 26 agrega que el Señor le dijo, es inútil que luches contra mi voluntad. En griego eso es, te es difícil dar patadas contra el aguijón. La voz lo llamó por su nombre, Saulo, Saulo. Y es que Dios te conoce. Y Dios sabe lo que haces, lo que has hecho. Es más, Dios sabe aún hasta lo que piensas. Ahora le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso Saulo estaba persiguiendo a Jesús? No, pero estaba persiguiendo a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa del Señor, y quien persigue a un cristiano persigue a Cristo. Por eso el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después le dice, es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Sabe por qué le dijo esto? ¿Qué quería hacer Pablo? Parar que el evangelio se extendiera. Pablo quería parar lo imparable, porque el evangelio se iba a seguir extendiendo. El evangelio iba a correr por todas partes y seguiría haciéndolo. ¿Sabe por qué? Porque no es un movimiento humano, es un movimiento celestial. De hecho, ellos pensaron que con la muerte de Esteban los iban a parar. Pero lo que hizo la muerte de Esteban fue antes esparcirlos. Y el evangelio corrió por todas partes y llegó hasta nosotros el día de hoy. Esa palabra va a seguir cumpliéndose porque el evangelio nunca lo van a poder parar. De hecho, una de las señales del fin es que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pablo respondió, versículo 5, ¿quién eres, Señor? ¿Qué respondió? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. ¿Por qué dijo Señor? La palabra Señor en griego es kurios y es supremo en autoridad, soberano, ungido, amo, dueño, Cristo,
Dios. Pablo sabía quién era el que lo había derribado, pero no quería reconocerlo. Y muchas personas saben que Jesús es el Señor, que es el Salvador, pero aún no han entregado su vida a Él y no lo reconocen como tal. ¿Te imaginas todos los pensamientos que pasaron por la vida de Pablo en un segundo? El ímpetu, el orgullo, la fuerza, la prepotencia con la que él iba y ahora estaba rostro en tierra, quizás con arena en la boca, y había sido derribado por alguien que él pensaba que estaba muerto. Me imagino que eso produjo un choque de cables en su cabeza. Y escucha, yo soy Jesús. ¿Cómo que tú eres Jesús si tú estabas en una cruz? Si tú moriste en una cruz. Y yo me imagino que el Señor desnudó su corazón y Pablo estaba persiguiendo a Jesús, pero Jesús lo estaba persiguiendo a él para quebrar su ego, quitar su enojo, enfocar su celo y hacerle un hombre nuevo. En pocas palabras, el Señor Jesús estaba persiguiendo a Pablo para quebrantarlo, para vaciarlo de sí mismo y para llenarlo de su espíritu hasta rebosar. Entonces vino la primera instrucción, muy simple, versículo 6. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. ¿Fue compleja la instrucción? No. ¿Le mostró todo el panorama? No. Recuerda que Dios a veces solamente muestra el próximo paso. Pero cuando das el próximo paso, muestra lo demás. Versículo 7. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, ¿cómo estaba? Ciego. Es decir, unos quedaron mudos y otro quedó ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer y sin beber. Dios iba a cambiar la visión de Pablo, le iba a dar una visión 2020, porque este año es 2020 y cuando una visión viene de Dios es una visión perfecta. ¿Cuántos lo creen? Dígame en un amén. ¿Usted cree que este es un año de visión perfecta de Dios? Dice que se quedó 3 días sin comer ni beber. Es decir, que Pablo entró ¿en qué? En un ayuno. ¿Ven que Pablo también ayunaba? Y yo creo que estaba muy impactado. Su mente y su corazón no lograban. ¿Sabe por qué? Porque Dios le cambió los planes en un segundo. En un segundo lo hizo girar 180 grados. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios cambie los planes así? ¿Estás seguro? Tú puedes ir en un camino y Dios decirte tan hacia el otro. En un instante, cuando menos lo esperas. Versículo 10, mira lo que sucede, 10 al 12. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. ¿Cómo cree que estaba Ananías y tiene una visión y Dios le habla? ¿Cómo se pondría usted? Sí, Señor, aquí estoy. ¿Qué me irá a decir el Señor? No. Dios mío, no solo una visión, sino que escuchó su voz. Estaba emocionadísimo. Versículo 11, entonces el Señor le dice, y Ananías está ahí. ¿Será que el Señor me va a hablar de mi futuro? Dios mío, me va a decir todo lo que tiene para mí. Le dice, ve a la calle derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso, se llama Saulo. En ese momento él está orando. Versículo 12, le he mostrado en una visión a un hombre llamado Ananías que entra, pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y yo creo que acá Ananías perdió toda la emoción. ¿Que vaya a dónde? Pero ves la palabra de conocimiento tan específica. La calle, la casa, de dónde era Pablo y el nombre. La visión lo asustó. Y estoy seguro de que no le gustó para nada. Ahora esto es tremendo, porque mientras le da la visión a Ananías, le da la misma visión a Pablo. Lo mismo pasa en Hechos 10, mientras le da la visión a Pedro, le da la visión a Cornelio. Mira, lo que Dios quiere hacer no tiene pierde. Nadie puede parar en la vida lo que Dios quiere hacer. Entonces Ananías respondió, míralo, versículo 13 y 14. Pero Señor, dice, exclamó Ananías. No pasemos por alto exclamar. ¿Sabes qué es exclamar? Expresar en voz alta, con fuerza, con vehemencia. Yo creo que Ananías dijo, pero Señor, ¿cómo es posible? He oído a mucha gente de las cosas terribles que ese hombre ha hecho a los creyentes de Jerusalén.
Además, tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y por si acaso se te olvidó, Señor, yo soy uno de ellos. Señor, me estás mandando a la boca del lobo. Yo no sé si en algún momento Ananías pensó realmente que era Dios el que le estaba hablando. ¿Será el diablo? No me cabe en la cabeza. Y seguro había una lucha en su interior para obedecer lo que Dios le estaba dando a hacer. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Dios te ha dado a hacer algo que te produce una lucha en tu interior? Quizás Dios te está dando algo que se sale de la lógica. Y es difícil. Y para este héroe anónimo fue difícil. También es difícil para ti y para mí. Lo lindo es que Dios ve cuando hay esa lucha en el interior. Y entonces el Señor vuelve y le habla. Versículo 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido. Diga conmigo: mi instrumento elegido, para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Wow, qué llamado el de Pablo. El Señor le dice: me vas a servir adentro y me vas a servir afuera. Me vas a servir con tu pueblo, con los judíos, pero vas a ir donde los gentiles. Y te voy a poner delante de reyes, es decir, te voy a dar una influencia. Y aquí hay tantas personas en las que Dios está depositando una mayor influencia en este ayuno. Y los va a poner Dios delante de personas muy importantes. Y usted quizás va a tener una lucha en el interior. ¿Será que sí? ¿Será que no? Instrumento escogido, la palabra en griego es vasija de elección. Tenga eso ahí presente, porque más adelante es importante. Entonces, ¿qué hizo Ananías? Obedeció. Y yo creo que lo hizo con temor y temblor, y siguió las instrucciones. Y me imagino que salió hacia la casa de Pablo, hacia donde estaba Saulo. Y de camino los pensamientos empezaban a bombardearlo. Saulo, Saulo, ¿yo para dónde voy? ¿Yo para dónde voy, Señor? Y de pronto se le olvidó y fue a despedirse de su esposa. O pensó mejor en despedirse de su esposa y de decirle: ¿sabe qué, mija? Vea, yo voy a hacer una vuelta. Si en 3 horas no he regresado, agarren los niños y ábrase del parche. Pero dijo: no, mejor yo no voy. ¿Qué le voy a ir a decir eso? Donde le diga para dónde voy, me va a decir que no me deja ir. Porque es que Saulo no encaja con instrumento escogido de Dios. Eso no es coherente. Y mientras lleva esos pensamientos, y mientras más es bombardeado con esos pensamientos, quiere devolverse, pero cuando ya mira es demasiado tarde y se encuentra con 2 guardias que están parados frente a la puerta de donde va. Y esos 2 guardias no habían quedado mudos. Entonces le dice: usted, o sea, ¿qué viene, hermano? Y él, gagueando y tembloroso, le dice: no, yo vengo a ayudar a su señor. Pues hágale y ojalá pueda ayudarlo, porque ese man lleva 3 días que ni fu ni fa, está como deprimido. Cuando Ananías entró, estoy seguro que se impactó de ver a Saulo. Y así tirado en el piso, sucio, sin comer, sin beber, por 3 días, debilitado, sin saber qué hacer. Y yo creo que Ananías pensó: o sea, no puede ser que este sea el ángel de la muerte de los cristianos. Así que Ananías se agacha, pone sus manos sobre él y mira lo que le dice, versículo 17 al 20. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando tú conoces a Cristo y tienes un encuentro con Él, lo primero que tú quieres en la vida es compartirlo con otros, porque es tan especial y cambia la vida de una manera que tú quieres que los demás tengan lo mismo que tú tienes. Pero qué lindo Ananías como lo llama y le dice: hermano Saulo, hermano. Mira, Ananías sabía lo que Saulo le había hecho a los cristianos en Jerusalén, pero ahora podía ver lo que Jesús le había hecho a Saulo en el camino hacia Damasco. Ananías podría ver que el trabajo estaba hecho y lo único que tenía que hacer era dar la siguiente instrucción.
Quizás las personas que en algún momento hemos sido quebrantados por Dios podemos reconocer cuando Dios quebranta a una persona. Podemos ver cuando Dios lo hace en otra vida, cuando Dios quiebra un ego para poder llenarlo completamente de Él. Mire, Dios cambió completamente mis planes. En un momento de mi vida Dios quebró mi orgullo y aunque fue un tiempo difícil, yo agradezco a Dios por eso. Porque me permite mantenerme humilde cuando mi ego se quiere levantar. Y yo le doy gracias a Dios. Dios, recuérdame siempre eso, porque cada que mi ego se quiere levantar, yo tengo que recordar de dónde tú me sacaste. Y cuando tú me quebrantaste y derribaste mi ego. ¿Sabe una cosa? Dios no se asombra por lo que nosotros nos asombramos. A nosotros nos asombran los dones, nos asombran los talentos, nos asombra la riqueza, la fuerza, la inteligencia. Pero Dios no está diciendo, wow, qué bien que predicas, wow, qué bien que haces negocios, wow, qué bien que juegas, wow, qué inteligente, wow, qué físico tienes. No, eso no es lo que impresiona a Dios. Eso nos impresiona a nosotros, al ser humano. Pero a Dios lo impresiona, lo asombra un corazón quebrantado. Un corazón que está humillado delante de Él. Yo no estoy diciendo que tus dones o tus talentos no sean importantes, no. Pero no estoy diciendo que es lo más importante. Lo más importante es un corazón humillado delante de Dios. Recuerdo una vez, después de mucho tiempo que me tuve que retirar por las múltiples lesiones, estaba sentado a una mesa almorzando con personas muy importantes para mí. Y sabe, palabras más, palabras menos, lo que me dijeron. Nosotros pensábamos que tú ibas a llegar a ser una persona grande. Y ese día a mí eso me dolió bastante, me dolió profundamente. Porque mi servicio al Señor no era grandeza. Era grandeza mi otra profesión. Y eran personas muy importantes para mí. Pero yo los entendí después. ¿Sabe por qué? Porque aún hasta el profeta Samuel, cuando fue enviado a ungir al próximo rey de Israel, David, aún el profeta miró la apariencia. El profeta llega y dice, tiene que ser el hijo mayor. Míralo, el porte, bien parecido, fuerte. Y el Señor le dice, no. Entonces tiene que ser el segundo. Mira lo que el segundo también es no. Y el tercero. Y llegó hasta el último. Estaba mirando con sus ojos humanos. Está confundido y le dice, Señor Isaías, ¿acaso no hay otro? ¿Usted no tiene otro hijo de casualidad por ahí? Ah, sí. Uno pequeñito que cuida las ovejas y está por allá en el campo. Y él le dice, pues mándelo llamar porque no nos vamos a sentar a la mesa a comer hasta que ese último hijo llegue. Y cuando ese último hijo llega y se sientan a comer a la mesa, el Señor le dice, ese es. Porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y Él es un hombre conforme a mi corazón. Entonces Samuel toma el cuerno, unge a David, se sientan a la mesa y comen. Y David fue honrado en presencia de todos los que lo menospreciaban. Su padre, sus hermanos. ¿Recuerda el Salmo 23? ¿Recuerda quién lo escribió? Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Salmo de David. Porque Dios no mira la fuerza, no era lo que estaba buscando, ni fuerza ni estatura. Lo que Dios estaba mirando era que ninguno de ellos pasaba tantas horas como David adorando al Señor, aun cuando su único público eran las ovejas y las estrellas. Déjeme decirlo una vez más, no es nuestra fortaleza lo que atrae la atención de Dios, sino el corazón humillado. Es la humildad la que libera espacio para que Dios pueda llenarnos cada vez más de su presencia, de su amor y de su bondad. Ser
Ser humilde, estar humillado delante de Dios, no tiene nada que ver con una postura física. Usted puede estar arrodillado en 2 frijoles por horas, pero su corazón aún será altivo. Tiene que ver con una postura de corazón, con una rendición a Dios que produce un odio al pecado y un amor por la santidad. El Señor quiere vasijas para llenar, pero primero quiere limpiar esas vasijas. Jesús dijo en Marcos 2:22: y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino se reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. ¿Y sabe algo? ¿Sabe en qué contexto está este pasaje? En que los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista le estaban diciendo a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice: pues porque el novio está con ellos, pero cuando el novio se vaya, entonces ayunarán. Pero el ayuno produce que esta vasija sea limpia. Y estoy seguro que usted en este ayuno ha podido experimentar limpieza. Ha podido ver que Dios quiere sacar cosas de su vida y de su corazón que no están bien, porque lo está limpiando y me está limpiando para que podamos recibir el vino nuevo. Dios lo hizo con Saulo, y eso que Saulo iba en una dirección contraria a la voluntad de Dios, Dios lo quebrantó y lo convirtió en el gran apóstol, el hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, el hombre de los viajes misioneros y el establecimiento de las iglesias, el hombre que predicó a multitudes y que sufrió muchísimo por causa de Jesús y su reino. Y si Dios lo hizo con Saulo, ¿por qué no contigo? Diga: ¿por qué no conmigo? Estoy seguro que muchos daban a Saulo por perdido. Los cristianos de Jerusalén lo daban por perdido. Ananías lo dio por perdido. Y estoy seguro de que todos los que lo enviaron, cuando vieron lo que ocurrió camino a Damasco, también lo dieron por perdido. Seguramente pensaron: pero ¿quién le lavó el cerebro a este man? Perdimos nuestro mejor hombre. Pero ¿sabe quién nunca lo dio por perdido? Jesús. Porque Jesús nunca da a nadie por perdido. Jesús creyó en Pedro aunque lo negó 3 veces. Creyó en Tomás aunque Tomás era a veces con muchas dudas e incrédulo. Creyó en una mujer sorprendida en adulterio, y creyó en una mujer que tenía 4 matrimonios y iba para el 5º. Y su vida moral era un poco cuestionable. Jesús siempre cree en la gente. Jesús nunca da a nadie por perdido. Y Él quiere cambiar tu vida hoy. Quizá usted está sentado ahí pensando que ha desperdiciado su vida. Quizás la ha desperdiciado en alcohol, la ha desperdiciado en drogas, la ha desperdiciado en inmoralidad sexual. Quizás como Pablo en algún momento usted está pensando: Dios mío, yo cuánto me demoré para llegar al Señor y todo lo malo que hice. Y quizás se siente perdido. Y quizás ni usted mismo cree en usted mismo. Pero Jesús cree en usted. Jesús cree en ti. Y Él quiere que tengas un encuentro con Él hoy, de la misma manera que Pablo tuvo un encuentro con Él. Y Él quiere cambiar tu vida, y Él quiere restaurar tu vida, y Él quiere hacerte una persona nueva, y Él quiere mostrarte que tienes un destino, y mostrarte que eres una obra perfecta de Él, y que Él te creó para buenas obras.